Diputado Tonelli, gracias por este ratito y por la espera. ¿Cómo le va? No, Buenas por noches. favor. Muy bien, ¿qué tal? Muy gentil. Ah. Nacho cuenta en Clarín hoy que el gobierno reedita el proyecto de la ley de alquiler. Empezamos por ahí, Nacho, porque parece que es la novedad, ¿o no? Sí. Sí. Hoy lo publiqué, va a estar en las próximas horas, lo va a anunciar el presidente. Hay que ver cómo lo anuncia. Hay quienes dicen, como ya lo había anunciado en abril, y ese proyecto fracasó por la impericia de Nicolás Dujovne, que frenó el debate siquiera, obturó el debate sin demasiado argumento y dejó expuesto al presidente. Parece que el anuncio no va a ser como aquel en Olivos con una puesta en escena, sino incluso hasta puede ser vía Twitter. Pero lo cierto es que el gobierno quiere debatir el tema de los alquileres con algún tipo de cambios respecto a ese proyecto. Por ejemplo, se mantiene el tema de la duración de 2 años de los contratos, nada más que se le agrega, si las partes no expresan lo contrario, continúa 1 año más, con lo cual se evitan esos gastos de intermediación, de sellos, exactamente, y de renovación. Y por otro lado, se establece, se quita algo que yo la verdad no sabía, Paulino. Vos sabés que todavía por la ley de convertibilidad o en esa ley estaba incluida la imposibilidad que se indexen los contratos. Correcto. Bueno, esa imposibilidad se deroga. Y ahora lo que se fija es una cláusula, que los alquileres se indexarían en función de un componente entre el RIPTE, que es lo que rige los sueldos del Estado, y el IPC de precios al consumidor. Con lo cual haría un mix que se actualizaría mensualmente y que lo publicaría el Banco Central. Entre inflación y aumento salarial. Exactamente. Lo que ocurre hoy, sin que rija la indexación ni se permita, es que el contrato de alquiler dice que es por 10, pero que los primeros 8 meses paga 8, los segundos 8 paga 9 y los últimos 8 paga 10. Claro, exacto. Se le encontró esa trampita. Como siempre, en la Argentina, echa la ley, echa la trampa. Bueno, ¿estaría de acuerdo y lo votaría eso, Tonelli? Digamos, creo que hay que hacer algo con los alquileres. Es un tema que preocupa. Hay escasez de oferta. El proyecto que en su momento vimos en la Cámara tenía algunas propuestas buenas, razonables. Yo de todas maneras tengo una opinión un poco particular al respecto. Creo que el problema central es la falta de oferta de viviendas en alquiler, y entonces lo que hay que lograr es que haya más oferta de viviendas en alquiler. Y para que haya más oferta de viviendas en alquiler hay que estimular esa oferta. Y el único estímulo que conoce el mundo capitalista es la exención impositiva. Hay que eximir de impuestos de algunos impuestos o facilitar. Hay que reducir impuestos a la construcción de viviendas para alquilar y hay que reducir los impuestos o eximirlos a las viviendas que se destinen al alquiler y a la renta que ellas le produzcan al dueño. Lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. La ley, este proyecto también incluye la obligatoriedad de presentarlo ante la FIP al contrato. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que no tiene declarado esas percepciones, si se quiere, mensuales, va a tener que empezar a tributarlo. Es como el tema del blanqueo. Está la discusión de vos lo blanqueás ahora, pero después te ensartan con impuestos. Lo que usted plantea es lógico y yo coincido, pero la gente que ya se quemó con leche ve la vaca y llora, ¿no? Sí. Bueno, pero si se establece por ley un régimen de exención impositiva o de rebaja impositiva para la renta de los alquileres, eso... Por ejemplo, que permita eximirlo del pago del impuesto a las ganancias. Por ejemplo, claro. O que le reduzca. Partamos de la base, además, de que hoy por hoy cualquier ley que se apruebe en el Congreso va a estar aprobada por Juntos por el Cambio y por el Frente de Todos, inexorablemente. Si no, no hay posibilidad de aprobarla. Bueno, y en ese contexto... De manera que cualquiera que gane se supone que va a respetar esa ley. Está bien, pero ¿usted ve plafón para esta discusión en el Congreso como la del Código Civil? No es el mejor momento, pero me parece que es un tema que justificaría que lo discutamos. Yo creo que cae en bolsillo roto. ¿Usted tiene alguna fe de que se debata o que haya sesión? Yo no soy un hombre de fe, pero de todas maneras siempre me parece que los intentos hay que hacerlos. Déjeme decirle algo. Cuando usted decía lo que decía respecto al tema, me vino a la mente el Macri auténtico. Cuando Nacho contaba el proyecto que el gobierno presenta, me viene a la mente el Macri heterodoxo, converso. Puede ser. Puede ser. El gobierno pecó de no ser el ejecutor de lo que filosóficamente concebía como bueno o malo, equivocado, ¿no? ¿Cree que no fue...? No creo que haya sido así. Lo que ocurre es que a veces, digamos, para llegar a un objetivo hay distintos caminos. No necesariamente hay un camino único para
llegar a determinados objetivos. Y a veces la situación social, la realidad del país, la macroeconomía imponen que en vez de tomar un camino se tome otro. Pero de ninguna manera yo diría que el gobierno ha traicionado o ha descuidado o ha dejado de lado sus convicciones y sus ideas y sus objetivos. No, de ninguna manera. ¿Cree como Germán Garabano, el ministro de Justicia, que en Comodoro Pi los jueces son los más veletas y los más rápidos que se dan vuelta? ¿No? Sí. Sí. Sí, sí, lo ¿Y creo. usted lo está sintiendo así? Yo ya soy un hombre que tengo unos cuantos años. Por eso le pregunto. He visto muchos cambios de gobierno en la Argentina y también he visto muchos cambios de orientación y de modo de actuación en la justicia, de modo que sí. O sea que la justicia... Y esto es particularmente notable en los juzgados federales de Comodoro Pi con competencia penal, no en el resto de los tribunales. Los tribunales civiles, los tribunales comerciales, ellos siguen con lo suyo. Pero en los tribunales federales con competencia penal de Comodoro Pi, esto se ve y se aprecia. Ahora, siguiendo su premisa, Tonelli, quiere decir que también la justicia en algún punto ayudó a Cambiemos y perjudicó a Cristina Kirchner en su momento. No. La diferencia, digamos, entre el gobierno anterior y ha sido que este gobierno respetó la independencia de la justicia, la autonomía de la justicia y no la presionó. Y mucho menos intentó democratizar la justicia como intentó el gobierno anterior con unas leyes que eran todas un disparate y que por suerte la Corte declaró inconstitucional. Bueno, el kirchnerismo dice que en realidad ustedes sí presionaron a la justicia y por eso son perseguidos políticos. Ellos dicen eso. Está bien. Como decía Fait, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, que digan lo que quieran. Pero la verdad es que ellos no podrían demostrar de ninguna manera un intento siquiera de presionar a los jueces. Mientras que a mí, para lo que estoy sosteniendo, me basta con esas leyes de democratización de la justicia, que si ustedes no las recuerdan se las puedo explicar, pero eran un verdadero disparate. Elección popular de los consejeros de la magistratura, no tener necesidad de ser abogado para integrar el consejo, bueno, un disparate. Entonces, en el caso de ellos hay hechos que demuestran lo que yo sostengo. En el caso nuestro no hay ningún hecho que lo demuestre. Pero más allá de que el gobierno haya respetado la independencia de la justicia, haya sido custodio de esa autonomía y de esa independencia, los jueces son rumbeadores, como alguna vez escuché decir a un político experimentado. Y es posible que ahora estén pensando en hacerse los simpáticos con quien puede llegar a gobernar el país. ¿Y no cree que la doctrina Irurson le puede golpear de lleno al macrismo? Yo siempre he dicho lo mismo. Si algún funcionario de nuestro gobierno, y me incluyo, nos tienen que investigar por algún hecho de corrupción o por la posible comisión de un delito, que lo hagan sin ningún tipo de miramientos ni de privilegios. Así que a mí la doctrina Irurson me tiene totalmente sin cuidado, porque estoy muy tranquilo respecto al hecho y estoy muy tranquilo de lo que ha hecho el gobierno. Bueno, pero tiene que ver con las prisiones preventivas. Y si alguno se equivocó, ya sé que tiene que ver con las prisiones preventivas. Una prueba del cambio de aire al que nos estamos refiriendo con Paulino es esta atenuación del rigor con el que se venían aplicando. Es posible que en algún caso el rigor haya sido excesivo, pero en todo caso fue excesivo por decisión de los jueces. Tal cual. Nadie les dijo que hicieran determinada cosa. Nadie fue a decirles hagan esto porque si no tal cosa. Más bien yo creo que tuvieron presiones para que no hagan lo que hicieron. Yo creo que no hubo presiones del gobierno en términos... No, estoy hablando de los involucrados. Bueno, Fabián de Sousa declaró el otro día en el juicio, según, obviamente esto es lo que dijo de Sousa, que cuando se trataba la ley previsional fue al otro día, que según él, el gobierno tenía que tener en agenda otra cosa para contrarrestar y que por eso a ellos los mandan a detener. Fue A el él y a discurso de él. Cristóbal López. Exacto. Una falacia solo concebible en alguien que tiene los problemas que tiene Cristóbal López, que se llevó bastante plata de las arcas públicas y nunca jamás la ¿Usted cree que hay borrón y cuenta nueva? Que dan vuelta a la página y que dicen hay que construir la nueva Argentina y en virtud de eso se limpian las cosas o no? No, eso no puede ocurrir, eso no lo toleraría la sociedad. ¿Por qué? No. La sociedad toleró tantas cosas, Tonelli. Sí, bueno. Pero me parece que esto sería un poco mucho. Yo creo que la sociedad... ¿A quién le cambia el perímetro? No. A la sociedad me parece que le molesta más que el consumo no repunte, que no haya crédito hipotecario, que el dólar ande a los altos. Yo tengo... Un preso más, un preso menos, y a mí qué. No, yo creo que la sociedad no lo aceptaría, la opinión pública no lo aceptaría,
muchos jueces no lo aceptarían, ojo, porque una cosa es que los jueces se orienten según de qué lado sopla el viento, y otra cosa es que hagan barrabasadas, son cosas distintas. ¿Y Ollarvide no las hizo? Pongámonos de acuerdo, pero Ollarvide era un caso particular. Hoy en día creo que no hay ninguno Ollarvide en la justicia federal. ¿Estás seguro? Hay alguno que se le puede parecer, ¿Por qué no pero se pudo cambiar los eso? otros 11... ¿Por qué no se pudo cambiar eso? Porque es muy difícil. Porque, digamos, hay mucha dificultad para convencer a los propios jueces que integran el Consejo de la Magistratura, a los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, que a veces se han equivocado y han creído que defender a jueces acusados de alguna irregularidad era defender a su sector, o defender a la República, o defender no sé qué cosa. Es muy difícil avanzar. El Consejo de la Magistratura es un órgano complejo, somos 13 miembros, los jueces son muy defensores de los propios jueces, cuesta mucho que los jueces... Y en el caso de Ramos Padilla, ¿cómo está la investigación? En el caso de Ramos Padilla, la investigación está abierta en este momento, se están produciendo pruebas. Ahora, casualmente, acabamos de proveer la prueba que el propio juez Ramos Padilla ofreció. En pocos días más va a estar incorporada al expediente y llegará el momento de hacer una primera evaluación de la prueba que aportó el gobierno, de la prueba que él ofreció y según esa primera evaluación que haremos una vez que estén esas pruebas, decidir el rumbo a seguir. Está en plena etapa de instrucción. Tonelli, se habla mucho del posmacrismo. ¿Usted cree que Macri va a seguir haciendo política? Yo espero que sí. No lo sé. Espera que sí. Yo no lo sé. ¿Por qué espera que sí? Porque me parece que Mauricio ha sido un buen líder para el PRO y para esta coalición que ahora se llama Juntos para el Cambio. ¿Pero no va a obturar la renovación del PRO? Bueno, eso va a depender de con qué actitud él continúe. Claro. Si él continúa con una suerte de obcecación por ser él, el líder, el jefe, sí. Bueno, a lo mejor termina siendo no del todo positiva su intervención. Claro. Pero me parece que no se puede desperdiciar la experiencia de alguien que de la nada construyó un partido político, después hizo una coalición, gobernó 2 veces la Ciudad de Buenos Aires, una la Nación. Además, por otra parte, lo de que perdamos está por verse todavía, ¿no? No, le pregunto en caso de que pierda, lógicamente. Yo desearía que si se diera ese hipotético caso, que espero que no suceda, yo desearía que él continúe. No podemos desperdiciar la experiencia que él ha acumulado en estos 4 años de gobierno. A propósito de la idea de levantar la cuesta abajo y la barranca abajo, empiezan el sábado, ¿no? Con la marcha desde Barranca de Belgrano. Claro. 30 días, 30 ciudades, que en realidad no son 30 días, son 27, no sé cómo van a ser, digamos. Pero más allá de eso, la pregunta del millón es, cuando entre en modo electoral otra vez el presidente y en campaña, ¿no teme que corra el riesgo de lo que pasó los 15 días previos de la PASO? No creo. Creo que el presidente... Quiero decir, de la endeblez, de los mercados, etcétera, que aparezca alguna altisonante declaración enfrente. Esperemos que no. Creo que el presidente en ese sentido tiene el suficiente tino como para saber calibrar y medir hasta dónde puede ir con su campaña electoral y hasta dónde debe ir con su gestión de gobierno. O sea, no ve un presidente belicoso. Lo ve a Pichetto en ese rol, en todo caso, no a Macri. Macri nunca ha sido belicoso. Bueno, lo fue, sí. No. Pudo haber tenido alguna vez alguna expresión que pareciera belicosa, pero Macri ha sido siempre un presidente de diálogo, un presidente que nunca ha buscado la confrontación. Bueno, empezó con esa impronta 2007. 2017, después de la elección, me parece que el duranbarmismo le hizo bastante daño, ¿no? No me parece, pero bueno, son opiniones. Bueno, pero los puentes con Massa se rompieron, los puentes con la oposición no aparecieron, el Congreso terminó obturado. Pero ¿se rompieron por culpa nuestra los puentes con Massa o se rompieron porque Massa cambió de actitud respecto del gobierno? Massa dice que el presidente le pidió que incluyeran dentro del debate la ley de blanqueo de capitales la posibilidad de que blanquearan familiares, que a partir de eso, antes de que Macri firmara el decreto, él le dijo que no, que había varios diputados de Cambiemos incluso de testigos y que a partir de eso no le atendieron más el teléfono y lo empezaron a tratar de ventajita. Yo no estaba presente, así que no puedo decir Estaba si eso... Nicolás Mazzot, Mario Negri, dice Massa. Yo no estaba y no puedo decir si eso es así o no. A mí lo que me da la impresión es que
más allá de que si ese episodio existió o no, lo que Massa en algún momento tomó fue la decisión de diferenciarse del gobierno. Habrá pensado con una lógica bastante comprensible, ¿no? Digo, una lógica bastante comprensible, de que si él no se diferenciaba no tenía destino político. Sí. Porque dentro de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, claramente Massa no puede ser un líder. Y si no se diferenciaba y adoptaba una actitud un poco más opositora, a mí me parece que esa es la explicación. Claro. Esto me suena a una excusa infantil, una excusa de chico. De decir, me sacaste el juguete, te lo devolví. Bueno, Macri tuvo ese comportamiento, ¿no? En estos años, en algunos casos, ¿no? Pero la lógica de la... Eso yo no lo suscribo. No, pero la dinámica del manejo del poder lo ha tenido. Se ha parecido en algún punto a la peor Cristina en ese punto. No, corre por mi cuenta. Parecerse a la peor Cristina es grave. No, pero tuvo comportamientos caprichosos, ¿o no? No sé, no recuerdo así en este momento alguno, no me parece. Me parece que ha sido un presidente bastante racional, bastante equilibrado. Lo del lunes posterior a las PASO, ¿no? Bueno, ese día hay que ponerse en el lugar. Bueno, pero no deja de ser presidente también. Bien, pero... más allá que uno se trata de poner en el lugar, pero él tiene que dar la imagen de una persona que pasó unas pasos, digamos. Yo estoy seguro que hasta San Martín algún día se salió y se echó una puteadita ahí en la cordillera. La puteada no sería nada. El problema es la devaluación del 25% en un día, el dólar que volaba. Eso no fue una decisión del presidente. Bueno, pero después salieron a poner toda la artillería para contenerlo, que no hicieron ni lunes ni martes. Eso es más complejo, no es tan... El tema de la economía... A las 10:15 el Banco Central no salió a vender, el Nación no salió a jugar. El tema de la economía no es tan sencillo. Yo creo que claramente hubo una influencia en eso del resultado de las PASO. Es decir, que los mercados creyeron ese día que era una mala noticia que Alberto Fernández hubiera quedado primero que estoy en las todo PASO. De acuerdo con usted, Tonelli. ¿Por qué el lunes no salió el poder de fuego? ¿Por qué dejaron que el dólar vaya a cualquier nivel? No fue una lección de decir, bueno, votan esto, bánquensela. Digamos, yo no conozco las decisiones técnicas del Banco Central y del Ministerio de Economía, pero lo que sí digo es que el gobierno no tuvo la decisión, ni tomó la decisión, ni tuvo la intención de dejar que el dólar subiera y estallara. El gobierno, en todo caso, no le hizo bien esa suba del dólar. No está padeciendo. No hay razón para que el gobierno haya actuado deliberadamente. Yo eso no lo creo ni lo comparto, Paulino. Horacio González dijo que hay que tener una mirada más positiva de la guerrilla de los 70. Un espanto. Así, punto. Un espanto, no se puede ni empezar a discutir. Por suerte, un hombre tan equilibrado como Carlos Rosenkrantz ha salido a contestarle, porque digamos que la primera reacción que uno tiene frente a esa afirmación es contentar con un exabrupto. Y la verdad es que la violencia no se puede reivindicar nunca. La violencia nunca está bien, la violencia no es el camino, y menos la violencia armada, que produjo víctimas, que destrozó familias, que generó a su vez una represión que fue tan mala como la guerrilla. Me parece un espanto lo que dijo González, me parece un espanto, un verdadero espanto. Yo inclusive no sé si él lo piensa verdaderamente o lo dice para provocar. Me cuesta creer que alguien diga... ¿No cree que hay en un sector de la sociedad esta idea de que eran chicos que peleaban por lo justo y que les asistía el derecho frente a la situación reinante y demás? No comparto en nada, ¿eh? Yo le estoy puedo conceder... a su favor en lo que usted dice, pero digo, ¿no cree que hay un sector que piense eso? Mi generación fue una generación que integró la guerrilla. Yo tengo decenas o cientos de amigos que se sumaron a la guerrilla o que desaparecieron, de modo que conozco ya. Yo les puedo conceder a muchos de ellos, les puedo conceder que tenían ideales elogiables y compartibles. Pero lo que de ninguna manera acepté ni en ese momento ni acepto ahora es el método, es el camino. La violencia no es un método, no es un camino, hay que desterrarlo y desecharlo. Salvo los casos de las guerras de independencia, digamos, para volver a San Martín, que recién lo mencioné, o cosas por el estilo. La violencia nunca es el método, nunca puede ser el camino en una sociedad en la que tenemos normas, tenemos constitución, tenemos leyes. De modo que me parece verdaderamente un espanto lo de Horacio González. Me gustaría, perdón, para terminar, me gustaría
que los candidatos del Frente de Todos digan algo al respecto, porque él es un hombre muy ligado al Frente de Todos, muy ligado al kirchnerismo, y la verdad que sería tanto o más preocupante que lo que él dijo, que los candidatos no digan nada. ¿Y sobre la CONADEP del periodismo qué piensa? Bueno, Lo que dijo Marcelo. Claro. me enteré viniendo para acá que se desdijo y que dijo que se había equivocado. Pues Gisela Marciota, la candidata a vicejefa del gobierno de la ciudad. Me parece una locura, me parece una locura. Me parece una locura. Si algo hay que hacer con el periodismo, dejarlo tranquilo y entender que el periodismo, dentro de la libertad de expresión que le garantiza la Constitución Nacional, tiene la libertad de decir cosas que nos gusten, que no nos gusten, que sean ciertas, que sean mentiras. Siempre con respeto. Hay que dejarlo. Y hay que tener la suficiente crítica o actitud crítica para distinguir. Pero no se puede hacer una CONADEP de un disparate. Bueno, Marciota dijo que sí. Después se desdijo porque en términos electorales era un bombazo para la candidatura de Lamens, que busca la moderación, casi sin dar definiciones. Dijo, para mí, como periodista, el único periodismo posible es el libre de toda persecución y censura. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero que una periodista o ex periodista, o que quiso ocupar un rol en ese sentido, solo haya tenido la capacidad para pensar que es posible y que concuerda con la CONADEP con los periodistas, para decir desde un tribunal que vaya a saber quién lo integre, este actuó bien y este actuó mal, que un periodista lo piense, borra absolutamente cualquier aclaración posterior. Aparte ahí Nunca se le ocurriría a nadie de manera sensata. Lo lamento, no conozco a Gisela Marciota, pero la verdad es que es un infortunio impropio de cualquier periodista. Aparte no hay margen ahí, ¿no, Paulino? Para, porque si es un dirigente político uno puede decir, bueno, no interpretó bien la pregunta. A un periodista le decís CONADEP, periodismo, es no la respuesta, ¿no? Absolutamente. O sea, yo les confieso que hay periodistas a los que los veo en la televisión y antes de escuchar la primera palabra cambio de canal, porque no los quiero escuchar. Pero jamás se me ocurriría decir que los saquen de la televisión o que los censuren o que los investiguen. Gracias por este Gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, por siempre este poner acá. intercambio. Muy gentil, muy generoso.